Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la inflamación. Vamos a ver, mucho de lo que nosotros promovemos en el libro, y de hecho la base de las 10 claves biológicas es disminución de la inflamación. Y la inflamación es lo que está detrás prácticamente de cualquier proceso crónico degenerativo. Es decir, lo que nos enferma y que es fácilmente reversible cuando empezamos a corregir todos esos factores que están detrás de la inflamación. Mucho de la inflamación tiene que ver también con acumular grasa de manera excesiva, porque la grasa es proinflamatoria. ¿Y de qué hablamos? De una grasa, pero en este caso de una grasa muy buena, omega 3. Vamos a discutir hoy sobre un tema que en realidad tiene mucho potencial en términos no solo de disminución de inflamación, sino también del funcionamiento de nuestro cerebro en términos de disminución de los síntomas de depresión. Y vamos a conocer hoy sobre la dosis, cuáles son los tipos, qué es una grasa omega 3, por qué nos sirve, cuáles son las fuentes. En fin, mucha información que sé que le va a proveer valor y que usted pues tal vez quiera compartir con alguien que sufra de alguna condición crónica degenerativa. Y bueno, vámonos a pensar con qué frecuencia en la sociedad sufre la gente de enfermedad crónico-degenerativa. Bueno, un estudio publicado en la década pasada se descubre que en el 88% de los ciudadanos en Estados Unidos mayores a 20 años hay enfermedad metabólica. Entonces, así es, 8 de cada 10 personas de los que usted se rodea, casi 9 tienen algún nivel de inflamación que conduce a alguna enfermedad metabólica. Entonces empecemos por describir, y esto va a sonar un poquito a química al principio, pero creo que es importante para conocer qué es exactamente una grasa omega 3. Lo primero que tenemos que entender es que una grasa omega 3 es un tipo de grasa y las grasas se constituyen por ácidos grasos, generalmente y cuando las consumimos, unidas a una molécula que se llama glicerol. Entonces vamos a visualizar la grasa, los ácidos grasos, como una serie de líneas unidas en un zigzag que están pegadas a una molécula principal que se llama glicerol. Por ello, cuando tenemos 3 ácidos grasos, esos 3 ácidos grasos unidos a un glicerol se llama triglicéridos. Y estos triglicéridos pueden estar constituidos por grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Aquí todavía no hemos entrado a los omega 3, nada más estoy haciendo una diferenciación para que usted entienda un poquito de qué es exactamente que estamos hablando cuando nos referimos a las grasas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que usualmente nos dicen, esta es una grasa saturada, esta es una grasa monoinsaturada, esta es una grasa poliinsaturada, pero lo cierto del caso es que las grasas en su fuente natural, ya sean los aceites, aceite de coco, la grasa animal proveniente del pato, de la red, del cerdo, del salmón, no viene exclusivamente como grasa saturada, grasa monoinsaturada o grasa poliinsaturada. Recordemos que la grasa, entonces, aquellos triglicéridos están formados por las colitas que se llaman ácidos grasos. Y los ácidos grasos pueden ocurrir en diferentes concentraciones. Un ácido graso saturado arriba, otro monoinsaturado abajo y otro monoinsaturado abajo. Entonces ahí tenemos una grasa predominantemente monoinsaturada. Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre lo que son las grasas saturadas, monoinsaturadas y las poliinsaturadas, de las cuales tenemos un subgrupo que se llaman omega 3. También están los omega 6, vamos a hablar un poquito de ellos. Una grasa saturada es una molécula que está formada por una serie de átomos de carbono, ¿verdad? Y que lo vamos a visualizar como una C, unidos por una única línea. Entonces imaginemos, para ponerlo en términos simples, que una molécula, un átomo de carbono equivale a una perla en un collar de perlas. Y esa perla está unida a otra perla, es decir, un carbono unido a otro carbono. Y esta no es un collar de perlas cerrado, es un collar de perlas abierto, ¿de acuerdo? Entonces, cada carbono que está unido al siguiente carbono, cuando se encuentra unido a través de un único hilo, en este caso la analogía que estamos utilizando de el collarcito de perlas, cada perla está unida a la siguiente perla por un único hilo.
Ok, entonces un carbono está unido por un único enlace al siguiente carbono y ahí hablamos de que cuando toda esa cadena está unida perlita tras perlita por un único hilito, hablamos de una grasa saturada. Se llama saturada porque ya no le cabe nada más. Ya su molécula está prácticamente llena. ¿Okay? Y de grasas saturadas tenemos los ácidos de cadena corta, los ácidos de cadena media, que tal vez usted ha escuchado, los MCTs o los ácidos grasos de cadena media que están mucho presentes en el aceite de coco de 8 carbonos, de 10 carbonos, de 12 carbonos. Están los ácidos grasos de cadena larga, por ejemplo, de 18, como el ácido palmítico. Saturados significa que están unidos por una sola línea de hilo y ahí ya no cabe nada más. Luego tenemos los ácidos grasos monoinsaturados. Y bueno, voy a devolverme un poquito. Los ácidos grasos saturados, cuando conforman la mayoría de la grasa, estos ácidos grasos entonces hacen que la grasa sea dura y sólida, no necesariamente dura, perdón, pero sólida en estado de temperatura ambiente, ¿verdad? Como sería la grasa de res, la grasa de la mantequilla, que es sólida y se encuentra suave, pero sólida, no líquida, en estado de temperatura ambiente. Cuando primordialmente son ácidos grasos saturados. Cuando hablamos de los ácidos grasos monoinsaturados, como su nombre lo dice, mono se refiere a un único doble enlace. Entonces, una grasa monoinsaturada es una molécula de carbonos unidos, o sea, perlitas unidas en donde en algún punto de unión entre un carbono y otro carbono, o en este caso de una perlita y otra perlita, en vez de estar unidos por un único hilo, están unidos por 2 hilos y el resto de la molécula continúa unida de una perla a la siguiente o carbono al siguiente por un único hilo o un único enlace. Entonces hablamos de una grasa monoinsaturada cuando hacemos referencia a ácidos grasos que en algún punto de la molécula tienen un doble enlace que une a 2 moléculas de carbono. Se llama monoinsaturada porque como no está saturada, todavía le queda espacio para que algo ahí pase y a través de reacciones de oxidación o calentamiento, algo puede llegar y pegarse y unirse a ese segundo enlace. Y esa es básicamente la naturaleza. Grasas de este tipo son generalmente líquidas a temperatura ambiente y son algo no sólidas, pero sí se vuelven como gelatinosas cuando están en estado de refrigeración. Ok, ¿cuáles son de los principales grasas conocidas como altas en ácidos grasos monoinsaturados? Tenemos el aceite de oliva, por ejemplo, y atención, porque esto sé que va a ser una sorpresa para la mayoría de la gente, la grasa de cerdo. Sí, la grasa de cerdo tiene 55% de ácidos grasos monoinsaturados y equivocadamente la gente la cataloga como una grasa saturada. Claro, tiene ácidos grasos saturados, pero la mayoría de los ácidos grasos de la grasa de cerdo son monoinsaturados. Y la gente le tiene miedo por 2 razones. 1, porque es de origen animal. Y 2, porque interpretan que una grasa que tenga ácidos grasos saturados es mala. Entonces, simplemente no es así. Y ambos son falsos. La grasa saturada no es mala. Y segundo, la mayoría de los ácidos grasos de la grasa de cerdo son monoinsaturados. Ok, y luego pasamos a los ácidos grasos poliinsaturados. Poli, que significa muchos, hablamos de varios dobles enlaces en las moléculas. Monoinsaturados, entonces tenemos, por ejemplo, la familia de los omega 6, que tenemos en circulación 7 tipos de grasas omega 6. Las grasas de la familia omega 3, que tenemos principalmente 3 en circulación de la familia omega 3. Ahora, estamos claros que un monoinsaturado, al igual que los poliinsaturados, la diferencia con los saturados es que en algún punto tienen un doble enlace en el caso de los monoinsaturados o varios dobles enlaces en el caso de los poliinsaturados uniendo a varios carbonos. ¿A qué se refiere la terminología omega? Bueno, proviene del alfa y el omega, el principio y el final. Y entonces en química se determinó
que a partir del carbono último de la molécula, es decir, el omega, vamos a empezar a corrernos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la cantidad de carbonos, y en donde aparezca el primer doble enlace, es decir, en la analogía que usábamos ahora de las pelotitas del collar de perlas, en la primer perla en donde aparezca el primer doble enlace, así se le va a llamar omega tanto. Y las de la familia de omega 3, el primer doble enlace aparece en el tercer carbono viniendo del carbono final de la molécula y devolviéndonos. Por lo tanto, una grasa omega 3 tiene su primer doble enlace conectando el carbono devolviéndonos, ¿verdad? Del último hacia el principio, el 1, 2, el 3, uniendo el 4, ¿de acuerdo? Y los de los omega 6, entonces, por definición, son 6 carbonos devolviéndonos desde el final de la molécula, o sea, el carbono omega. Ahora, haciendo una descripción específicamente de cuáles son los omega 3, tenemos uno de 18 carbonos que recibe el nombre de alfa-linolénico. Ahorita vamos a hablar de las fuentes. Y este tiene 3 dobles enlaces, empezando en el carbono número 3, por eso es que se llama omega 3, del final de la molécula hacia atrás, conectando con el 4. Y después vienen conectándose, sigue un carbono libre con un solo enlace y el siguiente doble. Luego otro libre y el siguiente doble. Así es como sucede en la naturaleza. A partir del primer momento en que aparece un primer doble enlace, hay una unión doble, después una unión simple, después otra doble, después una simple, otra doble, dependiendo de la cantidad. En este caso, el omega 3 alfa-linolénico, también conocido como ALA, es un ácido graso que tiene un doble enlace, 3 dobles enlaces en realidad. El primero inicia en el carbono 3, devolviéndonos del final hacia el principio, y después ahí en esos intervalos que acabo de mencionar. Después de ese tenemos otro que se llama EPA. EPA significa eicosa, 20, pentanoic, 5 dobles enlaces, ácido. Entonces, el nombre real del omega 3 de 20 carbonos es eicosa pentanoic acid, conocido como EPA también. Ahorita vamos a hacer una diferenciación de dónde vienen cada uno de ellos. Y finalmente tenemos el DHA, que significa docosa, 22, hexanoic, 6 dobles enlaces, ácido. O sea, un ácido que tiene 6 dobles enlaces a partir del carbono número 3, porque es un omega 3. Docosa hexanoic acid. Docosa hexanoic acid DHA. ¿Ok? Entonces, tenemos que el primer o el más pequeño de ellos tiene 18 carbonos, tiene 3 dobles enlaces, se llama alfa-linolenic acid o ácido alfa-linolénico. El de 20 carbonos se llama EPA y tiene 5 dobles enlaces, eicosa pentanoic acid. Y el de 22 carbonos tiene 6 dobles enlaces y por eso se llama eicosa 22 hexanoic acid. Hexanoic de 6 y ácido de ácido. Ok, estos, aunque son de las familias omega 3 o de la familia omega 3, tienen diferencias importantes. Lo primero que hay que entender es que estos son considerados como ácidos grasos esenciales. Esenciales significa que nosotros no los podemos construir. Pero aquí hay un tema importante. El realmente conocido como un ácido graso esencial, ojo, de la familia omega 3, porque no he hablado nada de los omega 6, es el alfa-linolénico, el de 18 carbonos y 3 dobles enlaces, que proviene principalmente del aceite de linaza, ¿verdad? Por eso linolénico, de linaza. Y ese es un ácido graso, por lo tanto, que nuestro cuerpo, al ser considerado esencial, no puede producir. Y como no lo puede producir, solamente lo tenemos a bordo cuando lo consumimos. Ahora, hay algo interesante porque el EPA de 20 carbonos y el DHA de 22 carbonos
que no son esenciales porque el cuerpo sí los puede producir, necesita tener a bordo el ALA, el alfa-linolénico, para producir el DHA y el EPA. Y esto es una cadena secuencial. Del alfa-linolénico nosotros producimos EPA y del EPA producimos DHA. El problema es que nosotros somos muy pobres productores de EPA y DHA a partir del aceite proveniente de linaza rico en ácido alfa-linolénico. Solamente de un 2 a un 3% de lo que tenemos a bordo en ALA es convertido en EPA y de ahí como un 0.5% a DHA. Entonces, si bien es cierto, recordemos, es considerado esencial porque nosotros no podemos producirlo, el ALA, en realidad el EPA y el DHA son condicionalmente esenciales porque los podemos producir, pero en muy poca concentración a partir del ALA. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para tener una buena concentración de DHA y de EPA? Consumirlo de las fuentes primarias. Y aquí es donde vamos, una vez entendiendo un poquito la química y los niveles de conversión de uno al otro y del otro al siguiente, vamos a entender de dónde provienen y por lo tanto cuáles son esas fuentes ideales para estar consumiendo, y después nos vamos a los efectos positivos que hemos encontrado. Hablábamos de que el ALA, el alfa-linolénico, de 18 carbonos, 3 dobles enlaces, es un ácido graso monoinsaturado que se encuentra principalmente en el aceite de linaza. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un tema importante porque debido a la pobre conversión de ALA a EPA y DHA, las personas que equivocadamente tienen una suplementación de omega 3 consumiendo exclusivamente aceite de linaza porque es rico en omega 3, en realidad no están supliendo las necesidades que tiene su cuerpo de EPA y de DHA porque el nivel de conversión es sumamente pobre. Y ahí es donde hablamos de que necesitamos consumir las fuentes primarias que nos aportan directamente DHA y el EPA. Y en orden correcto, EPA primero de 20 carbonos y DHA de segundo de 22 carbonos, porque en la secuencia de producción está uno primero que el otro. Y son las fuentes marinas. También hay fuentes animales que producen omega 3 del tipo de EPA y DHA, pero son bajas concentraciones, como por ejemplo lo que podemos encontrar en huevos. Pero principalmente de fuente marina. Y de fuente marina, aquí vamos a determinar las fuentes directas de donde obtenemos estos tipos de ácidos grasos, como SMASH, en donde cada una de las letras representa uno de los pescados que son fuentes de estos omega 3 de 20 y de 22 carbonos. Y vamos a hablar de SMASH. SMASH son los siguientes pescados: salmón para la S, macarela para la M, anchoa para la A, sardina para la S y la H representa el herring o el arenque. Estas son las fuentes primarias. Y hablamos también de otros pescados, por ejemplo, azules, como lo es el atún. Lo que pasa es que aquí es donde tenemos que considerar un poco el tema de que los peces de muy gran tamaño y que tienden a vivir mucho pueden acumular una cierta cantidad de mercurio a través de su vida por contaminación. Y eso, en el momento en que la gente lo consume, y si hace de esto un consumo muy frecuente del pescado, puede comenzar a provocar una acumulación importante que supere el umbral máximo que anda por alrededor de 15 para que ya empiece a representar toxicidad. Ahora, con esto no estoy diciendo que consumir atún va a producir toxicidad por mercurio, porque no es eso. El exceso en personas que además tienen una vía de desintoxicación algo alterada es lo que puede conducir a que haya una, saturación de estas vías y se empiece a acumular de alguna manera niveles de mercurio, y por eso es que se les recomienda a mujeres lactantes o embarazadas no consumir pez espada, tiburón y el atún, aunque ellos también tienen algo de omega 3. Pero vamos a quedarnos con estos 5 que tienden a ser pescados más pequeños, especialmente
las anchoas, la sardina, el arenque y también el salmón, pues sí, de alguna manera es pequeño, pero no tanto. Y ahí es donde podemos guiarnos para poder mantener el mayor consumo. Ahora, por supuesto que yo, al ser parte nutricionista, pues recomendaría un consumo y alcanzar los niveles de omega 3 que necesitamos, ya vamos a hablar de ello, a través de vías naturales. Y hablamos entonces la recomendación para entender cuánto deberíamos consumir, por ejemplo, de salmón. Se habla de que el estándar en las personas en Estados Unidos es de un consumo de más o menos 150 miligramos de omega 3 por día, lo cual es sumamente bajo. Existe una prueba que se puede hacer en el laboratorio en donde se saca una muestra de sangre y se toma la membrana de la célula eritrocito o la célula roja de la sangre, la que transporta el oxígeno, para entender, para descubrir cuánta es la concentración de omega 3 que tiene esa célula roja. Y a partir de ahí determinar si esa persona está en subconcentración o si la tiene óptima. Y hablamos de que esas personas en Estados Unidos que consumen alrededor de 150 miligramos en promedio al día de omega 3 tienden a tener una concentración de 4 a 5% de omega 3 en sus células. Ideal es de 8 a 12%. Veganos y vegetarianos andan por el orden del 3.5%. Por supuesto, porque no consumen de las fuentes que aportan el SMASH, no consumen de las fuentes que aportan directamente eso. No estoy diciendo que ser vegetariano y vegano sea malo ni bueno, simplemente un hecho de la acumulación que se da ya encontrado de acuerdo a las pruebas que se realizan frecuentemente en personas para conocer la concentración en porcentaje en las células de la sangre, en las células rojas. ¿Y cuánto es lo ideal? Lo ideal debería andar por el orden del 2 al 3%, perdón, de 2 a 3 gramos al día de omega 3. Ahora, ¿cómo traducimos eso en un pedazo de salmón, por ejemplo? Si usted agarra un pedazo de salmón y lo pesa, y eso pesa 120 gramos, o lo que es lo mismo 4 onzas, ahí usted maneja alrededor de 2 gramos de omega 3 en la combinación de EPA y DHA, ¿de acuerdo? Y se recomienda de 2 a 4 gramos al día para usted llegar a un óptimo. Mínimo, por estudios que se han realizado, andar en el orden de los 850 miligramos. Hablando entonces de un consumo proveniente de pescado, lo ideal sería llegarle a ese número de 2 a 4 gramos por medio de comida natural. Sin embargo, existe la suplementación de omega 3, que de acuerdo a lo que se ha encontrado en reportes de consumidores, las empresas que lo hacen de manera seria y parece ser que los productos tienen muy buena calidad. Lo que usted quiere buscar cuando busca un ácido omega 3 de suplementación son varias cosas. Número 1, que sea fuente marina, porque si le están vendiendo ácido omega 3 de aceite de linaza, ya usted sabe básicamente que le están vendiendo ácido alfa-linolénico cuya conversión a EPA y DHA es realmente pobre. Lo ideal entonces es que sea de fuente marina, que sea filtrado para que se haya eliminado el mercurio y otros metales pesados, y finalmente que tenga una concentración por cada una de las capsulitas, que son usualmente transparentes y el líquido es un poco amarillito o dorado, que sea de el orden de los 1000 miligramos. Y aquí es donde vamos a explicar algo importante, y es cómo leer una etiqueta. Cuando usted está leyendo una etiqueta de un suplemento de omega 3, por ejemplo, usted tiene que fijarse cuánto tiene por cápsula de DHA y de EPA, y al sumarlos es donde usted está de verdad dándose cuenta cuánto contiene por cápsula real de DHA. Porque le voy a poner un ejemplo, algo digamos inventado. Le dicen, cada cápsula tiene 1000 miligramos. Entonces usted diría, perfecto, tiene 1000 miligramos de DHA y EPA. Pero cuando se va a la etiqueta dice, tiene 1000 miligramos, de los cuales 240 son de EPA y 360 son de DHA.
Por lo tanto, usted ahí tiene solamente 600 miligramos de omega 3. El resto suele ser una combinación de saturados y monoinsaturados. No es que sea malo, no, pero usted lo que anda buscando realmente es obtener la fuente primaria de esos omega 3 que sabemos que son los que funcionan, y hablamos específicamente de la sumatoria de EPA y DHA. Entonces yo consumo una marca, por ejemplo, que consigo en Amazon, en donde cada cápsula me da 1000 miligramos de EPA y DHA. Y para llegarle yo a ese promedio entre 2 a 4 miligramos al día, lo que consumo son 3 cápsulas. Y esas 3 cápsulas me dan a mí 3 gramos de omega 3 por día. Porque yo me aseguro que la sumatoria de EPA y DHA alcance ese nivel de 1. Ahora, no es que si usted está obteniendo DHA y EPA sumados 500 miligramos por cápsula sea malo. Lo que pasa es que en vez de comer 3 cápsulas va a tener que estar comiendo 6 cápsulas. Y también es importante que tenga un tipo de cápsula que sea un retardante que permita que sobreviva bastante el proceso digestivo superior para que usted no esté teniendo eructos con sabor a pescado. ¿Verdad? Hay cápsulas que se digieren muy rápido, entonces el contenido queda ahí. Si la persona tiende a tener eructos, entonces rápido está soltando eructos con sabor a pescado. Pero si trae una cápsula con cobertura entérica, entonces eso permite llegar más abajo y usted no está eructando de esa manera. Puede averiguarlo. Entonces lo ideal es que la combinación de EPA y DHA por cápsula sea bastante alta para que si usted va a consumir 3000 miligramos o 3 gramos al día, de pronto no tengan que estar consumiendo 6 o 12 pastillas, sino que con solo 3 de las capsulitas ya logre la concentración que necesita. Y esto es solamente un tema de conveniencia. Probablemente los precios sean más bajos, ¿verdad? Pero ahí usted hace sus comparaciones para que pueda escoger el producto que mejor le sirva. Pero sí es importante que sean EPA y DHA la fuente primaria de esos omega 3 y no el alfa-linolénico, porque ya sabemos que hay una pobre conversión. Ok, dicho lo anterior, vamos a hablar de cuáles son los efectos que se han encontrado. EPA y DHA ambos son muy importantes y ambos presentan las siguientes ventajas. Se hizo un estudio utilizando un medicamento que básicamente es una concentración de EPA, solamente EPA, en donde se les daba a los pacientes 4000 miligramos o 4 gramos al día, y se determinó que para personas que sufren altísimos niveles de triglicéridos es una recomendación que ayuda a que bajen los niveles. Hablamos de, pues obviamente, uno no quiere que los triglicéridos estén por encima de 150, ojalá que estén de 100 para abajo, pero todavía a 500 no se considera de altísimo nivel. Cuando hablamos de altísimo nivel, hablamos de 500 para arriba hasta niveles de 1000, 2000, 3000. Y en esos pacientes, una suplementación de EPA de 4 gramos al día resulta que produce una disminución significativa en los niveles de triglicéridos. Entonces, por ese lado, podríamos pensar, ok, pero ¿y qué pasa con el DHA? Aquí es donde viene el tema interesante. Originalmente lo que se estudió eran con niveles altísimos de omega 3 del orden de 25 gramos al día en una población que solamente estaba consumiendo fuentes de comida de origen marítimo, y además les daban unos filetes de salmón en conjunto con 20 gramos a través de suplementación de EPA y DHA. Y en ellos lo que se encontró es que los niveles de colesterol bajaban y los niveles de triglicéridos bajaban. Entonces, perfecto, esto buenísimo, esto produce una disminución de los niveles de colesterol. Y a partir de ahí se empezó a mercadear que los omega 3, yo tengo este producto, mi omega 3 hace que usted baje los niveles de colesterol, y claro, todo el mundo asustado con el colesterol, empezaron a vender un montón. Pero en eso se descubrió que haciendo una reproducción de ese estudio en otra población que sí consume grasa saturada de fuente animal no marítimo, que esas personas efectivamente experimentaban una disminución importante en los niveles de triglicéridos, pero que el colesterol total particularmente, porque el LDL subía, también subía. Entonces,
para diferenciarlo y nada más no confundirnos. Cuando el estudio era exclusivamente a partir de consumo de alimentos provenientes de origen marítimo, triglicéridos y niveles de colesterol, incluyendo el LDL, bajaban. Pero cuando el estudio era con personas consumiendo carnes de origen terrestre, res, cerdo, cordero, etc., en suplementación con omega 3, EPA y DHA juntos, entonces los niveles de triglicéridos bajaban, pero los niveles de LDL subían. Y parece ser que tiene que ver con que la conformación de la membrana del tejido en el hígado, que está formado, por supuesto, por algunas grasas, entre ellas los omega 3, cuando se consume una mayor cantidad de omega 3, los receptores que jalan el LDL de la sangre, lo incorporan al hígado, resulta que se veían ligeramente enmascarados y no estaban cumpliendo su función. Entonces no era necesariamente una mayor producción de LDL, sino una menor, digamos, entre comillas, limpieza del LDL de circulación. Que eso sea malo o bueno, eso no se sabe en la actualidad. Y las conjeturas que se han creado con que el LDL es malo, también tiene sus puntos de discusión importante, porque la evidencia también demuestra que en subgrupos, por ejemplo, de personas que están llevando alimentación cetogénica y los niveles de LDL suben en presencia de niveles bajos de glucosa, niveles altos de HDL, niveles bajos de triglicéridos, niveles bajos de proteína C reactiva ultrasensible, es decir, inflamación baja, no representan una alteración ni un problema potencial. Entonces, vaya, al final entonces queda uno, bueno, ¿debo suplementar o no debo suplementar? Porque resulta que, sí, yo como huevos y yo como carne de res y como carne de cerdo. Y si suplemento con EPA y DHA, que es lo que típicamente nos vamos a encontrar en el mercado, ambos unidos, y parece ser el DHA el que produce ese efecto de adormecimiento de los receptores del LDL, no el EPA, entonces yo podría potencialmente elevar mis niveles de LDL. Bueno, eso es otra discusión, pero lo que sí sabemos es que ambos, el EPA y el DHA, generan efectos extraordinarios como disminución de inflamación a nivel molecular. Y esto sucede de varias maneras. Número uno, hay una acción directa por moléculas inflamatorias y hay una acción secundaria por lo que en inglés se llaman resolvants o resolvedores de la inflamación de manera secundaria, en donde el nivel de inflamación basal empieza a caer gracias al aporte de los omega 3, aunque el LDL suba un poquito. Entonces por ahí tenemos algo importante. El EPA y el DHA se consideran ambos como protectores del corazón. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que ambos, EPA y DHA, tienen un efecto anticoagulante o de arralan la sangre, para decirlo de manera coloquial, ¿verdad? Se arrala la sangre se vuelve menos pegajosa y entonces tiende a formarse menos coágulos, lo cual es protector para el sistema cardiovascular. Básicamente el efecto que genera la aspirina sin los efectos negativos que genera o secundarios que genera la aspirina, como por ejemplo los sangrados a nivel del estómago. Y esto es importante porque para personas, por dos razones. Uno, para personas que puedan tener una predisposición o historia familiar de infarto del miocardio o infarto cerebral, el suplementarse con omega 3, ¿cuánto? De 2 a 4 gramos al día. Y en casos de personas con niveles de triglicéridos excesivamente altos, se habla de niveles de 4 y hasta 5 gramos al día. Inclusive existe ya como medicamento, lo que pasa es que es mucho más caro, en donde la concentración generalmente es superior en EPA, ¿verdad? Porque el EPA es lo que baja los triglicéridos, al igual que el DHA, pero el DHA es el que tiende, según lo que se ha encontrado, a elevar ligeramente el LDL. Y aquí es donde esta suplementación entonces se vuelve realmente importante, porque no solo nos ayuda a bajar la inflamación, sino que además genera un efecto directo de anticoagulación, lo cual podríamos pensar que representa potencialmente una contraindicación que debería ser evaluada por el médico para personas que ya utilizan un anticoagulante
por alguna razón médica. Queriendo decir con esto que si esta persona en particular, no sé, sufrió algún evento previo y tiene el uso de algún anticoagulante, si usa algo que además tiene efecto anticoagulante de pronto y se corta con algo y no podría dejar de sangrar. Bueno, podría ser, y de hecho en uno de los sujetos de estudio se encontró en uno único una condición específica en donde eso pasaba y simplemente se descontinuó. Y hay que tenerlo en cuenta para discutirlo con el médico porque es algo que se debería tomar en conjunto por los otros beneficios positivos que tiene. También sabemos que el DHA forma la mayoría de la masa de nuestro cerebro. Entonces, se extrapoló sin necesariamente evidencia lo siguiente. Si la mayoría de la masa de nuestro cerebro está formada por DHA y parte de nuestro sentido de la vista tiene que ver con una proyección del cerebro a través del nervio óptico y toda la estructura del ojo, consumir omega 3, particularmente DHA, es beneficioso para toda condición cerebral, hablando alteraciones de la conducta y comportamiento como esquizofrenia, depresión, etc. Y además mejora la vista. Y aunque eso en teoría es así, en la realidad no parece haber sido demostrado de manera contundente. De hecho, parece tener muchísimo mejor efecto en la depresión el consumo de omega 3 altos en EPA, que es precisamente el que casi no encontramos presente en el tejido de nuestro cerebro para manejar esa condición, y no el DHA, que es el que forma el tejido del cerebro. Entonces ahí tenemos algo a considerar porque en personas que tienen altos niveles de alteraciones, por ejemplo, de presión, podrían considerar suplementar omega 3, particularmente el componente del EPA y no necesariamente el DHA. No es que va a consumir solo EPA, porque eso casi que solo existe a nivel de medicamento. EPA y DHA combinados, es más, y estoy creo que diciendo algo que no es cierto, porque ni siquiera a nivel de medicamento, a nivel de medicamento el DHA viene disminuido, el EPA viene aumentado, pero no existe, por lo menos en ese que se evidenció en el estudio, exclusivo de EPA. Y la persona consume ambos, DHA y EPA, sabiendo que el que le va a producir un efecto positivo va a ser la porción del DHA del omega 3. Esto es importante porque, de hecho, recuerdo haber escuchado una historia y haber leído un artículo en una revista que se llama Ode, hace tiempo, sí, estoy hablando tal vez hace unos 20 años, en donde se había encontrado, tal vez anecdóticamente, no recuerdo bien, que personas con depresión empezaban un alto consumo de omega 3 y tenían una enorme mejoría. Ojo, no estoy diciendo que personas que tienen depresión se van a curar con omega 3 y que deberían dejar su medicamento y pasarse a omega 3. No. Todo esto es en conjunto con el tratamiento y probar a ver si hay una mejoría en los efectos. Lo que sí sabemos es que aparentemente no hay dosis lo suficientemente alta como para que produzca un efecto negativo en el ser humano. Y cuando hablamos de esa prueba que les mencionaba en sangre, en donde se extrae sangre y se mide el porcentaje de concentración de EPA y DHA en la célula roja, hablábamos de 8 a 12%, pero se ha encontrado en individuos que tienen niveles de 18, 20, 22% sin ninguna alteración del todo. Lo que sí no es una buena idea es tener bajos niveles de concentración que anden por el orden del 4 a 5, que suele ser lo que la dieta estándar americana produce, ¿verdad? Y mencionaba también vegetarianos y veganos a nivel de 3.5 por el no consumo de estas fuentes. Ahora, resulta que sí hay opción de consumir omega 3 de fuente vegetal. Y esto creo que es importante porque no es que los pescados o los peces del Smash que mencioné antes produzcan omega 3. Ellos no producen nada. Ellos consumen algas y esas algas son las que son ricas en DHA y EPA. Y resulta que se han hecho, digamos, algunos mecanismos de producción por fermentación de estas algas en donde se extraen los omega 3, EPA y DHA de fuente directa vegetal. Entonces sí, ya hay algunas operaciones que producen omega 3
que son de origen marítimo, pero de las algas y no del pescado. Por lo tanto, los veganos y vegetarianos que no consumen ningún tipo de pescado podrían tener una suplementación adecuada. Y aquí lo que se ha encontrado, para ir cerrando, es que suele considerarse que un alto nivel de omega 6, dicho sea de paso, el omega 6 se llama el ácido linoleico de solamente 2 dobles enlaces, omega 6, recordemos, nos devolvemos 6 carbonos desde el omega, el último carbono, y ahí aparece el primer doble enlace, después uno descansa y después el siguiente, que es el segundo doble enlace, que la gente tiende a tener un altísimo consumo de omega 6 en relación al bajo consumo de omega 3. Es discutible si los altos niveles de omega 6 son malos, especialmente porque hace unos 150 a 200 años el ser humano en realidad no tenía un consumo elevado de omega 6 y que yo discuto en el libro La ciencia de la pérdida de peso, que a partir de la llegada de los aceites vegetales altos en ácidos grasos poliinsaturados, el ser humano ha tenido un baño enorme de consumo de omega 6 que no se corresponde con la historia previa y que además ha venido en conjunto con una caída de la suplementación, del consumo de omega 3, por lo tanto provocando una alteración de la relación omega 3-omega 6, en donde algunas autoridades establecen que esa relación debería ser 1:1, un omega 3 por un omega 6 consumido, un omega 3 por 4 omega 6 consumidos, y en productos, por ejemplo, como los huevos que son producidos alimentando a las gallinas con granos, y en algunos casos también peces que son alimentados con granos de cultivo, de lo que se llama farm fish o de granja. Estos, por lo que se les da de comer, tienden a acumular una gran cantidad de omega 6 en lugar de omega 3 y entonces eso viene, esa relación alterada, menos omega 3, mucho más omega 6, puede ser el problema potencial. El omega 6 no es malo necesariamente, contribuye a la inflamación. El tema es que la inflamación es también necesaria. El omega 3 contribuye a la desinflamación y la desinflamación es también necesaria. Parece ser que el verdadero problema está independientemente, y obviamente no vamos a tener una relación omega 6 30 versus un omega 3 que pueda considerarse saludable, pero parece ser que el meollo del asunto anda por un bajo consumo general de omega 3. Y ahí es donde hablamos de empezar a elevar el consumo de omega 3 para tener un equilibrio de desinflamación ante un estilo de vida sumamente inflamatorio que vivimos todos hoy en día. Bueno, es un tema que da para muchísimo, para mucha discusión, pero creo que he tocado las cosas básicas que me interesaba para que usted se lleve una guía de cómo consumir, cuánta cantidad, en dónde encontrarlos. En el caso de si usted no consume de fuente animal, entonces cuáles son las opciones. No quedarse solo con el del aceite de linaza porque no le va a provocar mucho beneficio. Verá, todo esto es importante, especialmente en el marco de alteraciones mentales que se han descubierto que se mejoran con omega 3 y por supuesto los niveles de inflamación altos que tenemos disparados y que el omega 3 ayuda a bajar, así como la parte de anticoagulación y protección en general de todos los mecanismos que dependen de resolver inflamación. Y bueno, como siempre, ya lo sabe, lo he dicho en el pasado, pero ayudaría mucho a otras personas y a nosotros también que comparta este material, especialmente si sabe que hay alguien que tiene alguna enfermedad crónica, cualquiera en realidad. Enfermedad crónica es todo aquello que no sea por COVID, que no sea por infección de una bacteria, un virus, un hongo. Es enfermedad crónica, entonces, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, cáncer, todo lo que sea que nos ocurre y que no tiene que ver con un patógeno directamente, a esa persona le puede servir este capítulo. Entonces ya sabe también que estamos en YouTube, en la versión en video, lo puede encontrar como Bienestar al Descubierto y en todas las plataformas de podcast, así como en nuestra página www.kilosophy.la, en donde puede encontrar también todos los episodios anteriores. Muchísimas gracias por estar presentes y por la atención brindada. Yo sé que esto le va a ayudar definitivamente porque es algo muy positivo y nos vemos en el siguiente episodio.